Cada recorrido que hacemos no solo mueve a personas, sino también sueños, esperanzas y oportunidades. La dedicación que ponemos en cada trayecto asegura que miles lleguen a su destino. Cada día, movilizamos oportunidades y sueños por cumplir. Grupo Sisa. Mejoramos experiencias de viaje. Todos creen que pueden llegar y dar más. Pero dar más no es cuestión de prometer, es cuestión de historia recorrida, de caminos avanzados. Solo quien ha viajado más sabe lo que significa avanzar con firmeza. Solo quien ha enfrentado más caminos aprendió a poner soluciones en marcha. Dar más es ofrecer seguridad, es llevar más tiempo donde otros apenas acaban de llegar. Dar más es construir conexiones verdaderas, basadas en experiencia, respaldo y confianza. Es entender el compromiso que exige crecer. Es reconocer personas donde otros solo ven números. Es evaluar la movilidad en condiciones reales, con personas reales a bordo. Dar más no es decirlo, es sostenerlo con innovación y sustentabilidad. Es un compromiso permanente. Seguir queriendo mover más a México con más confianza, más respaldo, más futuro, más Mercedes. Cada recorrido que hacemos no solo mueve a personas, sino también sueños, esperanzas y oportunidades. La dedicación que ponemos en cada trayecto asegura que miles lleguen a su destino. Cada día, movilizamos oportunidades y sueños por cumplir. Grupo Sisa. Mejoramos experiencias de viaje. Todos los días, millones de personas se enfrentan a un mismo desafío. La congestión vial se ha convertido en uno de los mayores retos de nuestras ciudades. Horas perdidas, estrés acumulado, impacto en la productividad y en la calidad de vida. El crecimiento urbano, el aumento del parque vehicular y la presión sobre el transporte público han llevado al límite la movilidad.
Pero este desafío también representa una gran oportunidad. Hoy, más que nunca, es momento de transformar la manera en que nos movemos. Por tal motivo, el 17º Congreso Internacional de Transporte abordará temas cruciales para enfrentar el futuro del transporte público en las ciudades. Porque invertir en transporte público es invertir en el desarrollo de economías, conectar comunidades y construir futuro. Porque el gran destino del transporte público es impulsar el desarrollo de todo un país. Bienvenidos al 17º Congreso Internacional del Transporte. Muy buenos días. Sean todos bienvenidos al Centro Cultural Jaime Torres Bodet del Instituto Politécnico Nacional en la Unidad Profesional Zacatenco, sede del 17º Congreso Internacional del Transporte, con el título Acelerando el Cambio del Transporte, Personas, Energía y Sostenibilidad. Les recordamos que este evento es transmitido en directo en los canales oficiales de YouTube y Facebook de la Asociación Mexicana de Transporte y Movilidad y Grupo CISA. A lo largo de 17 años, la Asociación Mexicana de Transporte y Movilidad ha organizado el Congreso Internacional de Transporte, que en este año 2026 celebra su 17ª edición, convocando a todos los involucrados en el sector de transporte público y la movilidad, desde autoridades de gobierno, organismos internacionales, iniciativa privada y academia, para compartir experiencias y conocimientos, con el fin de fortalecer los vínculos, buenas prácticas y proyectos de movilidad a nivel nacional e internacional. También para el Congreso Internacional del Transporte, le es grato celebrar que para esta edición número 17, el país invitado es Colombia, país modelo en sistemas de transporte y referente mundial en la profesionalización del sector del transporte público, con especialistas que gozan de reconocimiento internacional y que estarán presentes impartiendo conferencias y participando en mesas de diálogo para gozo de nuestros asistentes y para quienes nos siguen en YouTube y Facebook. Para este acto inaugural, nos acompañan en el Presidium el licenciado Jesús Padilla Centeno, fundador y presidente honorario de la Asociación Mexicana de Transporte y Movilidad. El licenciado César Cravioto Romero, secretario de Gobierno en representación de la jefa de Gobierno de la Ciudad de México. Juan José Sierra Álvarez, presidente de Coparmex Nacional. Licenciado Nicolás Rosales Payares, actual presidente de la Asociación Mexicana de Transporte y Movilidad. Doctor José Luis Samaniego Leiva, subsecretario de Desarrollo Sostenible y Economía Circular en la Semarnat. Diego Monraz Villaseñor, presidente de la Asociación Mexicana de Autoridades de Movilidad. La maestra Marta Lucía Gutiérrez, secretaria general de Red Simus. El maestro Carlos Arturo González Gordillo, secretario de Planeación, Políticas y Regulación de la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México. Francisco Barnés Regueiro, de WRI México. La maestra Natalia Verónica Neri, directora general de Transporte Colectivo de Pasajeros de la Ciudad de Buenos Aires, Argentina. Miguel Ángel Macedo Escartín, presidente de la Comisión de Movilidad Sustentable del Congreso de la Ciudad de México. Rogelio Arzate, presidente ejecutivo de la Asociación Nacional de Productores de Autobuses, Camiones y Tractocamiones, AMPACT. Patricia Vizcaya, directora jurídica y normatividad de la Asociación Nacional de Transporte Privado. María del Rosario Castro, directora general de Metrobús. Juan Hugo de la Rosa García, secretario de Movilidad del Estado de México.
Pedro Gutiérrez, subgerente de Transmilenio, Ciudad de Bogotá, Colombia. De igual manera, queremos agradecer su presencia a las siguientes personalidades: Marco Antonio Sosa, secretario de Servicios Educativos del IPN; Fabiola Olivares, directora de Política Territorial y Movilidad de la SEDATU; José Salvador Guerrero Chipres, coordinador general del Centro de Control C5 de la Ciudad de México; Martín López, director general de Sistemas de Transportes Eléctricos de la Ciudad de México; Adolfo Nogués Valderas, director general de CENFES; Raúl Homero Martínez Díaz, de CENFES; Felipe Melchor Reyes, jefe de Programación y Operación, DPO; Paulina Soto, directora de Programas y Proyectos del ICLEI; Auribel Villa, directora de Proyecto Moverse GIS; Alberto Cruz Soto, secretario de Economía de AOME; Luis Carlos Lara, director general del Instituto Municipal de Planeación de AOME; y Juan Alberto Porras, representante del presidente de CONCAMIN. Muchísimas gracias por estar con nosotros en este evento. Para dar inicio a esta ceremonia de inauguración, a continuación escucharemos las palabras del licenciado Jesús Padilla Centeno, fundador y presidente honorario de la Asociación Mexicana de Transporte y Movilidad. ¿Ya me ve bien? Ay, caray, me los tengo que tomar porque unos son para ver, para allá, otros para acá. Ya saben que los años no pasan en balde. Siempre dice Adrián que hay unos que tenemos más pasado que futuro. Hay que cuidarse. Como cada año nos da mucho gusto encontrarnos aquí con todas y todos mis amigos. Ver este auditorio lleno de muchos amigos y amigas, funcionarios, medios de comunicación, industria, transportistas, consultores, academia y usuarios del transporte que también están aquí. Siempre nos da mucho gusto. Me decía Rogelio hace rato aquí, dice, otro más, le digo, sí, son de esas cosas que cuando te subes a la montaña rusa, ya que estás arriba te estás quejando, chillando por qué lo hiciste. Y cuando bajas, dices, va de nuevo. Y cada año, amigos, después de la montaña rusa, después de esa experiencia, estar con ustedes, bien vale la pena la motivación que nos dan para continuar. Quiero agradecer la presencia del presidente que me acompaña. No los mencionaré todos porque ya lo hizo quien me antecedió en la palabra, pero quisiera destacar particularmente el espacio de mi presidente señor de Coparmex, que tenía que estar en Washington y se hizo un espacio para estar aquí. Están muy activos con el tema del TLC. Gracias, presidente. De mis amigas y amigos, que unos vienen desde Colombia, pero otros ya están aquí, todos muy queridas y queridos. A los secretarios de movilidad que nos acompañan, desde luego a Diego Monraz, que es el líder de las autoridades de movilidad de todo el país. Como lo hemos dicho 3 veces, secretario, algo estarás haciendo bien o te lo reclamará el tiempo tus habitantes. A quienes hoy están con nosotros, ¿sí?, saben que necesitamos trabajar todos en equipo. Desde luego platicaba con el subsecretario Samaniego. No podemos perder, subsecretario, la oportunidad de, a partir de este espacio, con la maestra Rocío Bárcena, de trabajar en lo que tiene que ver, sí, la calidad del aire, pero sí la calidad de vida. Desde luego estamos muy contentos de estar en este recinto, Jaime Torres Bodet. Agradecemos al Instituto Politécnico Nacional, a nuestro director, doctor Arturo Reyes Sandoval, por la anfitrionía y por darnos la oportunidad nuevamente de estar en este espacio tan importante. A las autoridades de los 3 niveles de gobierno y muy importante a las estudiantes, los estudiantes que están aquí siempre, que nos acompañan de diferentes instituciones académicas, pero particularmente del Instituto Politécnico Nacional, de Educación Media y Educación Superior y del Estado de México.
El tiempo es la distancia más larga entre dos lugares. En ciudades, esa distancia se mide en transbordos, congestión y esperas. Lo que está ocurriendo en México y en muchas ciudades del mundo no es menor. Vivimos una crisis de congestión vehicular que afecta absolutamente a todos. Sí, yo digo que hay problemas que tiene nuestro país de toda naturaleza, de inseguridad. Unos tienen que ver con empleo, otros con agua, otros con salud, otros con educación. Pero el que nos es de todos, nos pega a todos, nos permea a todos, es la congestión vehicular. No hay nadie aquí que no se queje del tráfico, del tránsito. Levante la mano quien no vino, no lo podemos contar. Debe quedar claro que los que operamos transporte no pedimos privilegios, ofrecemos corresponsabilidad. Sabemos que es una tarea de todas y de todos. Hoy hay muchos gobiernos que empiezan a resentir el costo de modernizar el transporte. Apenas lo platicábamos con el secretario Monraz en Jalisco. Los que tuvieron el valor de modernizar más rápido no la están pasando tan bien en términos de finanzas públicas. Sí, el usuario, sí, el espacio público, no las finanzas, y entonces se empieza a enfrentar, aparte de la Secretaría de Administración y Haciendas locales, con los propios el tema y la agenda de sus gobiernos. Otros tomaron la decisión valiente de intentar ir más rápido: Ciudad de México, Monterrey, Guadalajara, Aguascalientes, Mérida, León, Sonora. Y refiero a estos porque estos sistemas literalmente pues ya tienen un pago por kilómetro recorrido y cada día aprietan más las finanzas del Estado y cada vez hay un conflicto permanente entre el subsidio que se tiene que otorgar y quien opera estos servicios de transporte. Por otro lado, nos damos cuenta que autoridades en diferentes partes del país también intentan empezar a operar. Nomás les decimos que estamos a sus órdenes para lo que se ofrezca. La curva de aprendizaje es costosa y larga. Queremos comentar en este sentido que aquellos que lo han intentado, aquellos que se atrevieron, aquellos que empezaron antes, no se detengan, aunque nos cueste. No se echen para atrás y no se rajen, porque este es el único camino para construir ciudades más viables, más humanas y más vivibles. Hoy también debemos reconocer que el viejo modelo de actualización tarifaria está agotado. No sé quién dirá lo contrario, pero seguirle pegando al peso, a los pesos, a la tarifa, ya no da. Tenemos que replantearnos el modelo en el que estamos nosotros interviniendo la tarifa. Por eso el transporte moderno requiere de un equilibrio entre tres factores: lo que cuesta realmente el servicio, lo que puede pagar el usuario y quiénes tenemos que aportar para hacerlo posible. Si queremos evitar que el ciudadano pague el costo real del servicio, entonces los gobiernos tienen que participar activamente con recursos públicos de manera creciente. Ninguna ciudad en el mundo que tiene un servicio de calidad se sostiene solo de la tarifa. ¿Qué significa entonces modernizar el transporte? Es transformar la experiencia de viaje de millones de personas, sustituir aceleradamente unidades viejas por nuevas, eliminar la competencia o guerra del centavo, disminuir siniestralidad y construir sistemas eficientes y ordenados. Es ocupar mejor el espacio público, reducir los tiempos de traslado y mejorar la calidad de vida. Hay algo todavía más importante: cuando se mejora el transporte público no solamente ganan los usuarios, ganan los automovilistas, los peatones, los ciclistas, porque el transporte es el rostro de cada ciudad. Hoy enfrentamos además una realidad preocupante porque cada vez vemos más autos, más motos y menos transporte público. Entonces, cuando el transporte público deja de ser una opción, vemos en las calles una gran competencia allá afuera. La motocicleta evidentemente se convierte en una gran oportunidad, más de 700,000 motos en la capital del país, y yo siempre digo que hemos generado mucho estrés social y ambiental y económica. Estrés ambiental, bueno, porque cada vez tenemos más emisiones contaminantes, se ralentiza la economía, y estrés social porque llegamos tarde prácticamente a todo. Y porque cuando pasa una moto no sabemos si va a trabajar, es un repartidor o nos va a repartir unos golpes para asaltarnos. A esto debemos sumar una gran crisis de falta de operadores, la revolución tecnológica creciente y la transición energética que elevan los costos de este proceso de modernización. Pero recordar que lo que más valora el usuario es que la unidad pase, tan solo que pase. Cuando dialogamos con algunos gobiernos,
nos dicen que quisieran tener iPhone 20 Pro más. O sea, también existe, pero ya quisiéramos tener el vehículo del futuro. Y les decimos al final que para lo que se alcance, porque a muchos les alcanza todavía para iPhone 5. Por eso el usuario solamente quiere que la unidad pase. Es una reflexión para esta lógica de modernización que no sea estrictamente por la calidad del aire, que no sea estrictamente tecnológica, que sea fundamentalmente por servicio, pensando en la dignidad de la persona. Como lo hemos señalado en otros foros, lo repetimos en este. Nosotros creemos que la Ciudad de México necesita 10,000 millones de pesos anuales para incentivar la renovación y sostener la operación. Y en el país señalamos que deberían ser 100,000 millones de pesos anuales para el mismo propósito, renovación y operación. Cada año que retrasamos esta transformación empeora la calidad del aire, se desacelera la economía, aumenta el estrés social y disminuye la calidad de todas las personas. México está viviendo, además, el regreso al tren como una columna vertebral de su movilidad y su logística. Proyectos como el Tren Maya, interoceánico, el suburbano hacia la IFA y los nuevos trenes de pasajeros que se proyectan entre la capital y regiones como Querétaro y Pachuca están reanudando el mapa del país. Por primera vez en décadas volvemos a pensar en trenes de pasajeros de largo alcance en corredores que conectan puertos, polos industriales, ciudades de nodos en donde el tren se encuentra, ¿sí?, cerca del transporte urbano. Esta nueva etapa ferroviaria abre una oportunidad histórica que nuestros sistemas de transporte urbano y metropolitano, ¿sí?, deben de aportar para evitar que sean islas. De nada sirve tener un transporte moderno cuando llegar a ese transporte te requiere 1 hora o 2. La última milla siempre es importante y queda atrapada en el tráfico. No pedimos privilegios, pedimos institucionalidad, visión de largo plazo, reglas claras, compromiso y trabajo colaborativo. A todos nos toca aportarle esta solución. Así como muchos sectores, ¿sí?, reciben recursos, educación, salud, ciencia, energía y seguridad. La movilidad, siendo un derecho humano y ya enmarcado en el 4º constitucional, tiene que recibir con urgencia y con oportunidad el presupuesto que merece para resolver este tema tan complejo. Como una reflexión le contaba yo a un gobernador y le pregunté: señor gobernador, ¿qué quieres hacer? Vas llegando. Y me dijo, pues, muchas cosas de movilidad. Y luego le pregunté, ¿cómo las quieres hacer? Y me dijo, pues las voy a hacer ya nombré un responsable y ya tengo una estrategia. Y le dije, ponte a pensar, ¿sí?, si los últimos 6 gobernadores eran tontos, no le entendían, era complejo, porque el tema de la movilidad es más complejo aún que la propia política. Y esta reflexión es para todos, porque cuando llegamos creemos que podemos resolver todo. Yo les diré para los que van llegando, querido Hugo del Estado de México, piensen como si se estuvieran yendo. Perdone, ¿qué hubiera hecho? ¿Qué hubiera hecho para empezar a hacer? Porque cuando nos damos cuenta, llegamos y el transporte es tan complejo que mejor bateamos el bote. Ahora es complejo y caro, antes nada más era complejo, ahora es complejo y caro. Entonces, bateamos el bote, mandamos un operador político que no lo entiende la parte técnica, luego un técnico que no es tan político y los resultados quedan atrapados. Ni el gobierno, ni los concesionarios, ni la sociedad va a poder resolver este tema. Necesitamos trabajarlo en equipo. Imaginemos, por ejemplo, para todos, me decía un amigo ahorita, no sabes cuánto tráfico de venirme de zona Esmeralda. Y le dije, también ser rico tiene sus problemas. Sí, compañeros, porque el transporte público hubiera hecho menos tiempo. Ya todos estamos atrapados, no hay nadie que se salve a esto. Pero también cuando va un autobús y van 50 autos, los 50 autos van tocando el claxon y diciendo, este cuate cómo estorba, ve el tamaño, ve sus dimensiones, ¿no? 12 metros, 15 metros, cómo estorba. Y los 120 pasajeros que van arriba dicen, estos 50 changos, cómo estorban. ¿Cómo nos estorbamos todos cuando pensamos solo individualmente en lo que nos hace útil? A veces yo les he pedido que cerremos los ojos para hacer una pequeña reflexión de algún tema. En esta ocasión quisiera que pusiéramos atención al siguiente video
al siguiente video pensando en que no podemos seguir construyendo nuestras ciudades de selva asfáltica. Por favor. Cientos de automovilistas fueron enojados por estar atrapados en estrada empresarial por tratar de a los policías se les escaparon los asaltantes que no llegaron porque la patrulla se quedó atorada. Una mamá dio a luz de tuvo la bomberos de la ciudad no llegó a llegar a los viernes de pelea debido a que las avenidas estaban saturadas. ¿Qué les pareció? Y ya para qué les digo qué les pareció si no lo vieron. Qué pena, pero les cuento. Este video refleja el día a día de todos nosotros. Hay gente más decente que cuando nos toca en el caso nos voltemos al otro lado. Pero hay que cuando nos tocan una vez tocamos dos y ya nos conocemos la musiquita, ¿no? El ta, ta, ta. Y luego pasamos a algo más. Y si me acabo de pelear con la esposa, y si me contestó mal el hijo, y si mi jefe me dijo que me va a descontar por llegar tarde, entonces todos vivimos estresados. Miren amigos, cuando les digo cierren los ojos, nomás porque no nos pasa, pero imagínense que por la congestión y el tráfico la ambulancia llega tarde a salvar la vida de uno de sus familiares. Imagínense que por llegar tarde un policía no puede evitar un delito y es agredido uno de nuestros familiares. Imagínense que por llegar tarde el carro de bomberos, nuestra casa y patrimonio se perdió. Imagínense todo lo que pasa todos los días por llegar tarde. Lo que está en juego no solo es el tráfico, es el tiempo de vida de las próximas generaciones. Cada hora atrapada en el tráfico es una hora robada a la familia, al estudio, al trabajo, a la salud. Cada proyecto de transporte bien diseñado apuesta a que le devolvamos a la gente estas posibilidades. Si somos capaces de entender que el transporte público, los trenes, la electromovilidad, la intermodalidad no son temas aislados y no son solo técnicos, sino son el corazón de una nueva política social, entonces estaremos a la altura de lo que necesita nuestro país. Para concluir, hacemos un llamado para que las autoridades tengan mayor claridad, una visión de largo plazo, institucionalidad y compromiso para todos. A los legisladores a construir el marco legal y presupuestal que la movilidad necesita. Al sector privado seguir apostando por los proyectos que mejoran la calidad de vida. A la sociedad, jóvenes estudiantes, exíjanlos a todos, a todas, al gobierno y a nosotros, más transporte, mejor transporte, más calidad en el transporte. Lo que más vale en la vida es el tiempo. Queridos amigos, ya vamos a destiempo. Muchas gracias, buenos días. Muchísimas gracias al licenciado Jesús Padilla Centeno por estas palabras que nos acaba de dirigir. Muchas gracias. A continuación, escucharemos el mensaje del licenciado Nicolás Rosales Pallares, presidente de la Asociación Mexicana de Transporte y Movilidad. Muy buenos días a todos. Les damos la más cordial bienvenida por parte de la MTM al 17º Congreso Internacional, un espacio consolidado como parte del diálogo, intercambio de experiencias y construcción de soluciones que permiten el cambio de transporte en México y en América Latina. En primer lugar, quisiera agradecer a la maestra Jessica Gasca, que está presente, el secretario de Innovación e Integración Social de esta Casa de Estudios, le haga llegar al doctor Arturo Reyes Sandoval, director general del Instituto Politécnico Nacional,
El agradecimiento por abrirnos nuevamente la puerta, como decía Jesús, para tener un congreso de nivel, sentirnos en casa. Pero también a la Dirección General, a la Dirección de Difusión Cultural, por su apoyo y facilidades para conseguir este evento. Asimismo, saludo con todo afecto a cada uno de los integrantes del Presidium y quiero agradecer también la asistencia de distintas autoridades, de especialistas nacionales e internacionales, de las asociaciones nacionales que se presentan, las ONGs, de la academia, del sector industria, del desarrollo de tecnología y a quienes forman parte de este evento, que con su compromiso y dedicación hacen posible llevar a cabo un encuentro de alto nivel. Su presencia en este congreso le da sentido y valor al espacio, al diálogo y a comparar ideas. También extendemos un saludo muy cercano a las personas que nos siguen vía streaming, que también tienen interés por conocer y saber qué podemos hacer en nuestras ciudades. Quiero compartir con ustedes una reflexión de alguien que nos acompañó ya en el lejano cuarto Congreso Internacional. Jaime Lerner cambió mi visión de cómo percibir el transporte y la movilidad. No solo por su vasto conocimiento técnico, sino por su extraordinaria sencillez y humanidad. Lerner decía, la movilidad no es solo un tema de transporte, es una cuestión de calidad de vida. Es decir, la movilidad va mucho más allá de trasladarnos de un punto a otro. La forma en que nos movemos impacta directamente en nuestro día a día. El tiempo que pasamos con nuestra familia en lugar de estar en el tráfico. De la tranquilidad de llegar seguros a nuestras casas y trabajos. De acceder a tener oportunidades de salud, educación y trabajo. Cuando una persona tarda horas en llegar a su destino, viaja incómoda o insegura y su calidad de vida disminuye. En cambio, cuando existen sistemas de transporte accesibles, seguros, de calidad, eficientes, las personas tienen más tiempo, menos estrés y mejores oportunidades. Lamentablemente, el transporte público no está cumpliendo con este objetivo. En México y en gran parte de América Latina, el sector enfrenta una crisis de fondo que no es reciente ni aislada, sino resultado de años de decisiones incompletas, falta de visión y de continuidad, que han impactado en el desarrollo de nuestras ciudades y en la calidad de vida de sus ciudadanos. Es por ello importante señalar que el nombre de Acelerando el Cambio del Transporte, Personas, Energía y Sostenibilidad no es un eslogan nada más, es un llamado a la acción, un llamado para que todos podamos participar en el cambio en beneficio de todos mismos. Es por ello importante señalar que las ciudades se enfrentan decisiones críticas como gestionar la congestión, cómo avanzar en la transición energética y fortalecer los modelos operativos del transporte, y que también satisfagan las necesidades de las ciudades y de las personas fundamentalmente. Frente a este escenario, el transporte público se reafirma como una herramienta estratégica, no solo de la recuperación económica, sino también de la cohesión social y resiliencia urbana. Hablar de transportes es hablar de personas, de quienes todos los días salen temprano de casa, de quienes dependen del transporte público para trabajar, estudiar temas de salud, cuestiones de familia. Por eso cualquier transformación que impulsemos debe tener un propósito: ofrecer un servicio digno, más seguro y humano. En América Latina, 455 millones de personas, aproximadamente el 68%, dependen del transporte público para su día a día. Y lamentablemente, también tenemos que señalarlo que 90 millones de personas en México usan el transporte, pero muchas veces no tienen oportunidad de escoger un medio de transporte o la ciudad no se los proporciona. Millones de viajes que dan vida a nuestras ciudades. El transporte público es el espacio donde todos los días coinciden millones de historias. Hablar de cambio implica reconocer que enfrentamos desafíos importantes y urgentes. Durante mucho tiempo hemos hablado de nuestras ciudades desde el problema, la congestión, la motorización, la contaminación, la desigualdad, la poca accesibilidad, los largos tiempos de traslado, la mala calidad de los usuarios, la alta disminución en la competitividad y de sistemas que en muchos casos han llegado a su límite operativo y financiero. Ese reconocimiento que ese momento de actuar llegó, pero sobre todo que lo hagamos hoy
definiendo las bases y condiciones para las generaciones futuras. Implica asumir que estamos en un punto de inflexión donde podemos decidir entre seguir administrando problemas o comenzar a construir soluciones estructurales y de largo plazo. Pero hay necesidad de cambiar esta narrativa. Acelerar el cambio implica transformar la forma en que tomamos decisiones. Para ello necesitamos una gobernanza moderna, autoridades e instituciones con capacidades técnicas y de gestión que den soluciones reales a los problemas y a los retos que enfrenta la movilidad de nuestras ciudades, en beneficio de las mismas ciudades y de las personas. La transformación del transporte no puede entenderse sin el papel activo del transportista como actor clave del cambio. Más allá de operar unidades, están llamados a evolucionar hacia esquemas empresariales más sólidos, con modelos de negocios sostenibles que prioricen la calidad del servicio, la eficiencia operativa y la experiencia del usuario. El transportista debe asumirse como un aliado estratégico en la política pública y en el desarrollo urbano. Si sabemos que este camino requiere inversiones, pero también confianza y seguridad, nuevos mecanismos de financiamiento, reglas claras y una visión de largo plazo que garantice la modernización del transporte, el uso de energías limpias y la sostenibilidad financiera, el gran reto que tenemos. Para mejorar el transporte público no basta con un solo actor, se necesita que todos empujen en la misma dirección, es un trabajo colaborativo, orgánico, con más actores. Y aquí es donde se sumen las armadoras, los desarrollos de tecnología, los consultores, las ONGs, el intercambio de experiencias para poder tener mejores resultados. Es por ello que desde la Asociación Mexicana de Transporte y Movilidad impulsamos el trabajo conjunto entre autoridades, operadoras, academia, iniciativa privada, especialistas y sociedad civil y la industria, convencidos de que solo a través de la colaboración será posible transformar el transporte público de nuestras ciudades, promoviendo sistemas de transporte más eficientes, seguros, modernos y centrados en las personas. El reto es grande, pero también no es la oportunidad de avanzar hacia un modelo de transporte que garantice una mejor calidad de vida en las ciudades. Este congreso es el espacio ideal para reflexionar sobre ello. Aquí convergen experiencias, conocimientos y visiones que nos permiten extender y entender que los retos que enfrentamos no son aislados, sino compartidos, y que por lo tanto las soluciones también deben construirse de esa manera, de manera colectiva. Las ciudades que soñamos no se construyen de un día para otro ni por decreto, se construye con decisiones firmes, con acciones encaminadas, con políticas públicas consistentes y con la convicción de que el transporte público es un eje estratégico de desarrollo. Por ello, desde la AMTM hacemos un llamado a todas y a todos, los aquí presentes, a asumir el cambio con responsabilidad y visión del futuro, a trabajar de manera coordinada e innovar y compartir experiencias y construir dos soluciones que marquen el destino de nuestras ciudades. Todos somos parte del problema, pero todos somos parte de la solución. Porque al final no se trata solo de mover personas, se trata de mejorar vidas. Aceleremos el cambio juntos y hagamos un cambio. Muchas gracias. Muchas gracias por sus palabras al licenciado Nicolás Rosales Pallares, presidente de la Asociación Mexicana de Transporte y Movilidad. De igual manera queremos agradecer su presencia al secretario de Gobierno de la Ciudad de México, César Cravioto, quien nos acompaña en este momento incorporándose al Presidium. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Para continuar con la ceremonia, invitamos a continuación a Diego Monraz Villaseñor, presidente de la Asociación Mexicana de Autoridades de Movilidad, para hacer uso de la palabra. ¿Qué tal? Muy buenos días a todas y todos. ¿Cómo están? Qué bueno, me da mucho gusto. Gracias por invitarnos a esta espectacular y preciosa Ciudad de México. Muchas gracias a quienes organizan este importante encuentro, que asumen su responsabilidad, no solo desde el lado empresarial, sino también la parte colectiva y social. Gracias a todas y todos los que hacen posible este afortunado encuentro. La movilidad no es solo transporte. Hoy vamos a escuchar y vamos a seguir aprendiendo mucho de ella. La movilidad también es acceso a oportunidades. Quienes me han antecedido han
sido muy claros en ello. Es acceso a la educación, a la salud, al empleo, a la cultura, a los cuidados. Y cuando eso falla, lo que se rompe no es solo el tránsito, se rompe la igualdad. Por eso hoy no quiero hablar solo de transporte como un tema técnico o sectorial. Lo que hemos aprendido en el sector, lo que hemos aprendido en la Asociación Mexicana de Autoridades de Movilidad, es que esta política de Estado se convierte en la política social más poderosa que podemos tener en nuestros gobiernos. Pocas decisiones influyen tanto todos los días en la vida de tantos millones de personas. Hoy se van a mover más de 240 millones de viajes en transporte público a lo largo y ancho de nuestro país. Ese es el tamaño de impacto que tenemos en nuestras ciudades. Y estamos hablando no de viajes de servicios o productos, estamos hablando de personas para poder trabajar, para estudiar o simplemente para vivir nuestras ciudades. El transporte público no es un tema marginal, no es una política pública secundaria, sino comprendemos que es tan importante y tan central como las políticas públicas de salud, de seguridad, de empleo, de economía, seguiremos equivocados. Hoy tratamos o vemos al sector que es tratado como si fuera un servicio complementario, cuando en realidad es infraestructura social básica al mismo nivel que el agua, la salud o la educación. En otras palabras, la calidad del transporte determina quién participa plenamente en la ciudad y quién se queda rezagado atrás. No es solo un tema social, también es un tema económico. Las ciudades hoy compiten por talento, inversión y productividad, y una de las variables más importantes para esa competitividad es la accesibilidad. Si las personas no pueden llegar rápido a sus empleos, si las empresas no pueden conectar con trabajadores y clientes, la economía de esa ciudad o de ese estado falla. Hoy América Latina invierte alrededor del 1% de su Producto Interno Bruto en infraestructura de transporte, cuando diferentes organismos internacionales proponen que debería de ser del 5% precisamente para cerrar brechas. Estamos invirtiendo una fracción de lo que necesitaríamos para ser realmente competitivos, y eso se traduce, ya lo vimos, en congestionamientos, en pérdidas productivas y costos económicos enormes. El transporte público eficiente no es un gasto, es una inversión productiva. Voy a leer el tan citado artículo 4 constitucional, porque como me gusta escucharlo, no sé si ustedes ya se lo saben de memoria. El artículo 4 de la Constitución mexicana reconoce el derecho a la movilidad segura, accesible, eficiente, sostenible, de calidad, inclusiva e igualitaria para todas las personas. Qué bonito se oye, ¿no? Pero no se está cumpliendo, obviamente, en nuestro país. Para que el artículo 4 constitucional se pueda cumplir, necesitamos superar todavía elementos muy importantes como la politización partidista en cuestionar o atacar proyectos de movilidad sustentable. Necesitamos hablar de una tarifa justa, apoyada de un subsidio indispensable, que, ojo, no nos equivoquemos, no es subsidiar al transportista, no es hacer rico al empresario, es subsidiar al usuario para que pueda llegar a sus destinos y a sus necesidades. Si hoy los gobiernos locales y el nacional no dejamos detrás del artículo 4 constitucional garantizado un presupuesto, una política, una estrategia y un acuerdo nacional del concierto de todas y todos para que despoliticemos, para que nos sumemos y para que apoyemos esta transición, el transporte público, columna vertebral de este país, no solo no va a avanzar, está a punto de colapsar. No quiero dramatizar más este tema, pero la industria lo sabe, los proveedores se dan cuenta, los concesionarios lo están padeciendo todos los días. Estamos en una gran encrucijada. Ya no solo mejorar el transporte público al hacerlo, como dice el artículo 4 constitucional, casi perfecto, sino simplemente para que no colapse en nuestras ciudades. Colapsando el transporte público, olvidémonos de ser competitivos a nivel internacional. Ojalá y el acuerdo del Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos y Canadá salga bien librado,
pero sin transporte público no hay mucho que hacer. Ojalá y entendamos la magnitud de esto y tanto autoridades como empresarios, como políticos y medios de comunicación despoliticemos las tarifas del transporte público y entendamos que ya no hay camino para un mejor transporte público. El transporte público es el camino para que salga este país adelante. Muchas gracias, felicidades por este encuentro y espero que sea de mucho provecho para todas. Muchísimas gracias por su mensaje a Diego Monraz Villaseñor, presidente de la Asociación Mexicana de Autoridades de Movilidad. Para dirigirnos su mensaje, invitamos a continuación a Juan José Sierra Álvarez, presidente de Coparmex Nacional, para que tome la palabra. Muy buen día tengan todos. Es un honor representar a Coparmex en este 17º Congreso Internacional de Transporte y agradezco a la Asociación Mexicana de Transporte y Movilidad encabezada por Jesús Padilla Centeno. Gracias, Jesús, por la invitación para acompañarles en este acto inaugural. Saludo con aprecio a las autoridades, a los expertos nacionales e internacionales, a la academia y a los representantes del sector que durante estos 3 días dialogarán sobre el futuro de la movilidad en México y en el mundo. El lema de este congreso lo dice todo: acelerando el cambio del transporte, personas, energía y sostenibilidad. Es justamente desde esa visión integral donde las personas están en el centro que quiero compartir con ustedes la mirada del sector empresarial. Permítanme comenzar con algo que todos vivimos, sin importar quiénes somos: el tráfico que nos abruma, nos roba nuestras vidas y nos hace llegar tarde. No hay condición social, política ni económica que nos exima. El ejecutivo, el trabajador, el estudiante y el empresario, todos por igual compartimos esa frustración cotidiana de ver cómo los minutos se pierden entre semáforos y embotellamientos. El tráfico ha dejado de ser una molestia para convertirse en una asfixia económica, social y ambiental que está costando muy caro a nuestras ciudades. Desde Coparmex lo vemos con inquietud. De acuerdo a un estudio de IMCO, el Instituto Mexicano de la Competitividad, la congestión vehicular en las 32 principales ciudades del país representa un costo de 94,000 millones de pesos al año. Tan solo en la zona metropolitana del Valle de México se concentra el 50% de este costo. Esto equivale aproximadamente a 3 veces la inversión proyectada para la Ciudad de México en transporte público durante un periodo de 6 años. Cuando las personas llegan tarde, cuando las cadenas de suministro se atascan, cuando el estrés del traslado agota la fuerza laboral antes de que inicie su jornada, estamos hablando de pérdidas reales y medibles que afectan la competitividad del país. Pero más allá del dato económico, está la dimensión humana. Aquí hay una paradoja que no podemos seguir ignorando. En México, la mayoría de la población usa transporte público o camina, pero los gobiernos no destinan los recursos en la misma proporción. Según el IMCO, el 47% del presupuesto de la movilidad se destina al automóvil particular, que es usado por apenas el 25% de la población. En contraste, el transporte público, utilizado por el 39% de la población, recibe solamente el 1.2% del presupuesto. Y son precisamente quienes usan el transporte público quienes más sufren las consecuencias, quienes pierden
118 horas al año por congestión frente a las 71 horas que pierden los automovilistas o los que usan los automóviles. El fondo del problema es claro. Hoy en la mayoría de nuestras ciudades la gente no tiene una alternativa digna para moverse. Y mientras una familia no pueda confiar en un transporte público, no pueda confiar en que el transporte público le ofrecerá puntualidad, seguridad y comodidad, seguirá comprando un auto o una motocicleta, no por gusto, sino por necesidad. Esa es la realidad que tenemos que cambiar. Por eso reconocemos que el gobierno federal y los actores de la industria estén caminando hacia la electromovilidad. Es una dirección correcta y necesaria, y los progresos son reales. Al cierre del 2025, México alcanzó más de 200,000 vehículos eléctricos e híbridos en circulación, con un crecimiento anual cercano al 40% en ventas, y la red de carga creció 26%. Sin embargo, el ritmo de la transición debe ir al compás de la infraestructura disponible y de las condiciones de financiamiento reales. Los vehículos eléctricos siguen siendo más costosos y progresar en movilidad eléctrica de forma sostenible exige que las condiciones financieras, regulatorias y de infraestructura de carga así lo permitan. La electromovilidad tiene que ser parte de una estrategia integral que también atienda al transporte público, donde está la mayoría de los usuarios y donde se concentra la mayor desigualdad. Lo más urgente y lo más importante es que la gente tenga una alternativa real de traslado, una alternativa accesible para todos, que mejore su experiencia de vida, que reduzca el estrés, que cuide el medio ambiente y que libere tiempo productivo. El transporte público de calidad es un motor de equidad, de inclusión social y de competitividad económica. Cuando un trabajador puede llegar a tiempo, descansado y con un menor costo, ganan las familias, gana la empresa y gana el país. Para el sector empresarial, esto se traduce en menos horas perdidas, en menos rotación, en mayor productividad y en mejor calidad de vida y ciudades más atractivas para la inversión. Desde Coparmex hacemos un llamado a construir ese futuro de manera articulada. Gobierno, industria, academia, operadores y usuarios, todos en la misma dirección. La solución vendrá del diálogo entre los tres órdenes de gobierno y el sector privado. Vendrá de la inversión inteligente y sostenida en transporte público, de la planeación urbana orientada a las personas y de la voluntad compartida de medir resultados con transparencia. En Coparmex estamos convencidos de que cada peso invertido en transporte público de calidad se traduce en empleos formales más estables, en empresas más competitivas y en ciudades donde valga la pena vivir. Esa es la visión que queremos seguir construyendo con ustedes. Permítame cerrar con una idea muy sencilla. La movilidad no es solo un asunto de calles, semáforos o tecnología. Es un asunto de tiempo, de dignidad y de oportunidades. El tiempo que la gente recupera del tráfico es tiempo que regresa a sus familias, a su salud, a su formación y a su trabajo. Cuenten con Coparmex, con sus 71 centros empresariales en las 71 ciudades del país, con sus más de 36,000 empresas como aliados de esta agenda. Sigamos construyendo juntos un transporte más accesible, más eficiente y más sustentable para nuestras ciudades. Muchas gracias. Queremos agradecer su mensaje a Juan José Sierra Álvarez, presidente de Coparmex Nacional. Muchísimas gracias. A continuación,
Invitamos a que pase a tomar la palabra a Carlos Arturo González Gordillo, subsecretario de Planeación, Políticas y Regulación del Gobierno de la Ciudad de México. Muchas gracias a todas y todos. Buenos días, comunidad politécnica. Veo muchos politécnicos por acá. Un aplauso a los compañeros. Estábamos comentando con los compañeros que vienen de Buenos Aires. Hay una película, bueno, son unos cortometrajes que en algún momento la exhibieron en esta sala. Se llama Relatos Salvajes, si no mal recuerdo. Son 5 cortometrajes, 3 de ellos hablan de un tema de movilidad precisamente, donde un conflicto de movilidad detona un problema entre las personas y terminan en unas situaciones muy dramáticas que pues sale a colación por la importancia que tiene la movilidad. Y bueno, es un honor participar en este 17º Congreso Internacional de Transporte, en un espacio que tiene un significado muy especial, el Instituto Politécnico Nacional, institución que este año celebra su 90 aniversario, poniendo la técnica al servicio de la patria, como su lema lo dice. Para quienes nos formamos en el Politécnico, regresar a esta casa de estudios siempre representa un motivo de emoción y gratitud. No solo nos dio formación técnica y profesional, también nos inculcó la visión de servicio, compromiso social y responsabilidad con nuestro país. En este recinto en donde hoy nos encontramos, es un gran recinto lleno de historia que también recientemente cumplió 60 años, desde 1964. El Centro Cultural Jaime Torres Bodet, conocido con cariño como El Queso. Ahora que ustedes vayan hacia el centro de exposición de este congreso, podrán apreciar su arquitectura, parece un gran queso blanco. Este centro cultural es sede de los mejores eventos científicos y culturales. Aquí se presenta la Orquesta Sinfónica del IPN, para quienes nos visitan del interior de la República, festivales de cine independiente, exposiciones y congresos de talla internacional, como el que asistimos el día de hoy, que es ya una tradición, el Congreso Internacional de Transporte, el cual es un referente mundial en la materia, ya que nos acompañan personalidades del ámbito internacional, tanto de movilidad como de transporte. Es así como, en representación del secretario de Movilidad, Héctor Ulises García Nieto, agradezco la invitación para participar en la inauguración de este importante congreso que este año se realiza bajo el tema Acelerando el cambio del transporte, personas, energía y sostenibilidad. Este importante tema refleja con claridad los retos que enfrentan nuestras ciudades: mover a millones de personas de manera segura, eficiente, accesible, sustentable y justa. Hoy, hablar de transporte público es hablar de calidad de vida, de inclusión, de desarrollo urbano, de medio ambiente y de justicia social. La movilidad y el medio de transporte público para hacerlo son un derecho, como lo mencionó nuestro compañero, ya consagrado en la Constitución. Es un derecho recientemente consagrado, si no mal recuerdo, en el año 2020, y considerarlo como un derecho tiene la importancia de la misma manera como el derecho a la alimentación, el derecho a la vivienda, el derecho a la educación. Es tan importante también como el agua. Toda persona que tiene las mejores condiciones para trasladarse de su lugar de origen a su lugar de destino, tiene también el mejor impacto en su calidad de vida, en su día a día. Habría que preguntarnos el día de hoy, ustedes, ¿cómo llegaron aquí? Muchos llegaron en metro, en metrobús, en cablebús, en alguna ruta de transporte, en el vehículo particular. Sin embargo, la Secretaría de Movilidad, con la instrucción de la jefa de gobierno, estamos fomentando más el transporte público, dejando cada vez el uso del automóvil particular. Por ello, este congreso representa un espacio fundamental de diálogo entre autoridades, academia, especialistas, operadores del transporte, empresarios y estudiantes. Durante estos días se abordarán temas claves como la gobernanza del transporte público, que tiene que ver cómo se involucra el ciudadano, los empresarios y el gobierno para hacer un equilibrio. La sostenibilidad financiera, que es muy importante. Muchas veces se piensa
en que se requiere el transporte público, pero no pensamos en cómo se le da una sostenibilidad financiera. Es importante mencionar que la Ciudad de México es ejemplo en dedicarle una gran cantidad de recursos al transporte público. Si analizáramos cuánto debería costar el transporte realmente, el precio de equilibrio es mucho más alto. Cuando uno se sube al metro paga 5 pesos, sin embargo el precio de equilibrio está en alrededor del 15, 16 pesos. ¿Por qué no pagamos esa cantidad? Porque hay un compromiso del gobierno de la ciudad por invertirle una cantidad muy fuerte de recursos para que el transporte sea económico. Metrobús cuesta 6 pesos, pero el precio de equilibrio es de 16, igual 17 pesos. Eso es un ejemplo a nivel internacional. Recientemente nos visitaron compañeros que vienen de delegaciones europeas o asiáticas, y allá el transporte público cuesta 3 veces más que en la Ciudad de México. ¿Sí? O el cablebús cuesta 7 pesos. A ver, ¿quiénes vinieron hoy en cablebús que levanten la mano? O en metrobús, o en metro. Muchos compañeros allá arriba están presentes. Ese transporte está subsidiado por la Ciudad de México. Igual los corredores de concesionarios tienen un precio de equilibrio mucho más alto. Lo que mencionaba en la introducción nuestro compañero Jesús Padilla, es importante considerarlos como elementos de cambio que requieren un financiamiento y requieren tener una sostenibilidad financiera en el largo plazo. La transición energética será otro de los temas a tratar, la digitalización, la ciencia de datos, la profesionalización del sector, la perspectiva de género, la accesibilidad, la ecomovilidad, la seguridad y la planeación de sistemas más eficientes. En el gobierno de la Ciudad de México, encabezados por nuestra jefa de gobierno, la licenciada Clara Burgada Molina, compartimos plenamente esta visión. Para nosotros la movilidad y el transporte público es un eje fundamental para reducir las desigualdades y acercar oportunidades. Cada traslado más corto, más seguro, más accesible, significa más tiempo de uso personal, más bienestar, mejores condiciones de vida para las personas. Desde la Secretaría de Movilidad hemos trabajado para consolidar un sistema integrado de transporte público que articule al metro, al metrobús, a la red de transporte de pasajeros, al servicio de transportes eléctricos, cablebús, trolebús, tren ligero, todos los trams o paraderos de autobuses, toda la amplia red de transporte concesionado bajo una lógica común de integración física, operativa, tecnológica, informativa, de imagen y de medio de pago, convirtiéndose en vehículos de transporte que fortalezcan la mejor experiencia de vida para cada persona. Esa ruta es la más importante. La ciudad avanza en la modernización de su infraestructura, con obras importantes que está haciendo la jefa de gobierno, el fortalecimiento de los sistemas eléctricos, la integración de información entre organismos, la consolidación de la tarjeta de movilidad integrada, la ampliación de opciones de movilidad de transporte público para zonas históricamente desatendidas. El objetivo es claro, que la movilidad funcione cada vez menos como sistemas aislados y cada vez más como una red integrada de ciudad, una ciudad con movilidad inteligente capaz de conectar mejor a las personas con sus familias, con sus trabajos, escuelas, servicios, hospitales y espacios públicos. Esa tarea es la que tiene el Congreso Internacional de Transporte, que tiene la misión de formar talento, generar conocimiento y aportar soluciones técnicas a los grandes desafíos nacionales e internacionales en la materia. Por eso celebramos que este congreso se realice aquí, en esta casa de estudios, y que reúna tantas voces comprometidas con transformar la movilidad y el transporte público. A nombre de la Secretaría de Movilidad, reitero nuestro reconocimiento al Instituto Politécnico Nacional, a la Asociación Mexicana de Transporte y Movilidad, a sus miembros, a su presidente, a nuestro compañero Jesús Padilla, así como a todas las personas organizadoras, ponentes y participantes. Que este 17º Congreso Internacional sea un espacio de reflexión, colaboración y construcción de soluciones para acelerar con responsabilidad y sentido social el cambio que nuestras ciudades necesitan. Muchas gracias. Muchísimas gracias por su mensaje a Carlos Arturo González Gordillo, subsecretario de Planeación, Políticas y Regulación de la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México. A continuación escucharemos al licenciado César Cravioto, secretario de Gobierno de la Ciudad de México, a quien invitamos también, al término de su mensaje, a realizar la declaratoria inaugural del 17º Congreso Internacional del Transporte.
Muy buenos días a todas y a todos. Muchas gracias a mi amigo Jesús Padilla, presidente de la AMTM, por la invitación a este foro. Me da gusto encontrarme con varios conocidos, amigos, al secretario de Movilidad del Estado de México, mi amigo Juan Hugo de la Rosa, al subsecretario de Movilidad de la Ciudad de México, al presidente nacional de Coparmex y al secretario de Movilidad de Jalisco, que hoy también viene en su carácter de presidente de la Asociación Mexicana de Autoridades de Movilidad, y a todo el presidium. Primero quiero darles, a nombre de la jefa de gobierno, Clara Brugada, la bienvenida a todos los participantes a este foro, sobre todo a los que nos visitan de otros países. Bienvenidas, bienvenidos a la Ciudad de México. A quienes nos visitan de otros estados de la República, también les damos la más cordial bienvenida. Me da mucho gusto que se realice este foro, justamente el 17º Congreso Internacional de Transporte, en la Ciudad de México, una ciudad, una de las metrópolis más grandes del mundo, más complejas, con más desafíos, con más retos que resolver. Y uno de los grandes retos, por supuesto, es el tema de la movilidad. Aquí ya se habló de las partes técnicas, de lo que significa tener una movilidad eficiente, de lo que significa para un ciudadano, para un joven, para una familia, para una ama de casa, para un trabajador, una trabajadora, un profesionista, el que haya una movilidad eficiente en una ciudad como la Ciudad de México. Estamos en una metrópoli de 25 millones de personas que nos movemos de manera cotidiana en esta metrópoli para trabajar, para estudiar, para ir de compras, para ir a consultas médicas, etcétera, etcétera. Y eso es un gran reto en una ciudad que no se diseñó necesariamente donde se acercaban los lugares de trabajo con los lugares donde la gente habita, donde no se diseñó una ciudad pensando sobre todo en el transporte público, sino que fue una ciudad donde se diseñó, donde habían las grandes zonas, donde la gente dormía, donde la gente vivía, y zonas donde la gente trabajaba. Y también no se diseñó pensando, insisto, en el transporte público, se diseñó para el auto particular. Y eso, irlo revirtiendo, pues no es un asunto sencillo, es un asunto que ha requerido muchas decenas de años. Pero para hacer un contexto de este avance, pues hoy podemos decir que la Ciudad de México tiene, y yo espero no equivocarme y que mis amigos de Jalisco y del Estado de México no se enojen conmigo, pero la Ciudad de México es la ciudad en el país con la integridad de movilidad más grande, más robusta. Aquí tenemos Metrobús, tenemos tren ligero, tenemos cablebús, tenemos trolebús, tenemos una red impresionante de kilómetros de ciclovías y por supuesto tenemos el metro y tenemos todas las rutas concesionadas, todos los corredores que tienen diversas empresas y eso se ha ido construyendo conforme a los años. El metro ha cumplido 57 años,
que es, digamos, una infraestructura que se ha venido alimentando conforme a los años, conforme al paso de las distintas administraciones públicas y que se sigue invirtiendo. Hoy estamos terminando una ampliación de una línea del metro, se terminó la renovación de una línea, se está iniciando la renovación de otras 2 líneas del metro y así se tiene que estar invirtiendo. Pero por ejemplo el cablebús es un sistema que nació en la Ciudad de México hace apenas 5 años y que inició en las zonas altas de Gustavo Amadero, después en las zonas altas de Iztapalapa, y hoy la idea es, al término de esta administración, terminar con 8 líneas de cablebús. El trolebús también se ha modernizado en los últimos años, las estaciones de Metrobús, que también es un sistema que en la ciudad tendrá 25 años más o menos, el Metrobús. O sea, son sistemas que se han venido incorporando a este gran sistema, insisto, de movilidad de la Ciudad de México. Yo coincido con algunas opiniones que dijeron quienes me antecedieron en la palabra, sobre todo en el planteamiento que se comenta de que la movilidad no solo es un sistema de transporte, tiene que ver con la calidad de vida de la gente, tiene que ver con el tiempo de traslado y eso tiene que ver con cómo funciona una vida y una familia. Decíamos cuando construimos, por ejemplo, la primera línea en Cuautepec del cablebús, la gente que baja de las zonas más altas de Cuautepec a Indios Verdes se ahorra entre ida y vuelta más o menos 80 minutos, hora 20. Entonces, cuando se inauguró esto, decía la anterior jefa de gobierno, hoy presidenta de México, Claudia Sheinbaum, decía, tienen hora y 20 que este medio de transporte les está dando a cada uno de ustedes. Piensen en qué quieren invertir esa hora 20, en más tiempo de descanso, más tiempo con la familia, tiempo de estudio, tiempo para hacer ejercicio, tiempo para leer. Eso es una movilidad eficiente. Una movilidad eficiente nos da tiempo para dedicarlo a lo que nosotros queramos en lugar de dedicarlo al transporte público. Hoy la jefa de gobierno, Clara Brugada, ha insistido mucho que tenemos que atender las periferias. Hoy el gran rezago de transporte, de movilidad y de otras cosas en la ciudad está en las periferias. Siempre se invierte en la zona central de la Ciudad de México y se ha abandonado estructuralmente las periferias. Hoy la gran inversión en movilidad, en transporte, tiene que estar en las periferias. Y ya estamos tomando acciones para ello. Por eso les digo, hoy estamos trabajando 3 nuevas líneas de cablebús que viene de las zonas altas y estamos reforzando la zona de tren ligero, el transporte tren ligero que viene de Xochimilco, que lo toma la gente que viene de Milpalta, también de las zonas más alejadas, comprando más servicio articulado de tren ligero para ayudar a las periferias. Sin lugar a dudas, este tipo de foros, este tipo de encuentros, pues tienen que ayudar para intercambiar ideas, para intercambiar planteamientos, experiencias. Y yo pongo nada más en la mesa 2 temas. Yo creo que no debe haber ni discursos catastrofistas ni discursos triunfalistas sobre la movilidad de las grandes ciudades. Por supuesto que se ha avanzado,
por lo menos en la Ciudad de México, pero por supuesto que hace falta mucho más que hacer en este tema. Y ya lo decía el subsecretario de Movilidad de la ciudad, el programa social más importante en términos de dinero que se le invierte año con año a esta ciudad es el subsidio al metro. El gobierno de la Ciudad de México invierte en movilidad, tanto en mejorar la movilidad que se tiene como en generar este tipo de subsidios y también subsidios a otros transportes donde no solo invierte la ciudad, sino donde hay una coinversión también de los privados, que son muchos de ustedes que han invertido en empresas, que se la han jugado en empresas de movilidad y de que vamos de la mano. Cada vez que hablamos con los compañeros del transporte, con Jesús y con otros, pues por supuesto que defienden sus empresas y le piden al gobierno apoyos, etcétera, y no lo hacemos para apoyar a una empresa, lo hacemos para apoyar el sistema de movilidad de la Ciudad de México, porque apoyar el sistema de movilidad es apoyar a los habitantes de esta Ciudad de México. Y decía que quiero poner dos temas para este foro. Uno, cómo cambiamos, porque no solo es un asunto de eficiencia en el servicio, también tiene que ver con temas culturales. Cómo fortalecemos lo colectivo sobre lo individual, cómo generamos condiciones en las grandes ciudades para que la gente vaya dejando el coche y nos vayamos subiendo al transporte público, y cómo también generamos inversión pública y en acuerdo con inversión privada. Creo que son dos temas importantes que seguramente tratarán en este foro y que tendremos la oportunidad de conocer los resultados del mismo y sobre todo toda la intención del gobierno de la ciudad, de la jefa de gobierno Clara Brugada, que cuando terminen este congreso, cuando lleguen a acuerdos, cuando hagan planteamientos, pues quisiéramos recibir estos planteamientos de este congreso y ver cómo podemos ayudar y trabajar en conjunto. Pues una vez más, bienvenidas, bienvenidos a la Ciudad de México y que sea muy fructífero este 17º Congreso Internacional de Transporte. Y si por favor nos ponemos de pie. Bueno, pues siendo las 11 de la mañana con 1 minuto, damos por inaugurado este Congreso Internacional de Transporte, el 17º Congreso Internacional de Transporte de la Asociación Nacional de Transporte y Movilidad. Muchas felicidades y muchas gracias. Muchas gracias al licenciado César Cravioto, secretario de Gobierno de la Ciudad de México, por declarar inauguradas las actividades del 17º Congreso Internacional de Transporte. Solicitamos al Presidium permanecer 1 minuto en el escenario para que los miembros de la prensa capturen la fotografía oficial de este acto inaugural y así comenzar oficialmente las actividades del 17º Congreso Internacional de Transporte, Personas, Energía y Sostenibilidad. Muchísimas gracias al público en general que se encuentra en este auditorio, ingeniero Alejo Peralta. Los invitamos a permanecer en la sala para presenciar el evento cultural a continuación que el Instituto Politécnico Nacional ha preparado como acto de apertura
con uno de sus grupos artísticos representativos. Mi nombre es Rosa María Juárez Galloso. Tengo la edad de 49 años. Desde que vi el Metrobús a mí me llamó la atención. Las unidades grandes me gustan. Hola, mi nombre es Miriam Muñoz Aguila, tengo 45 años. Soy operadora de Metrobús de línea 4. Hola, soy María Concepción Ruiz, tengo 45 años, soy operadora de Metrobús en CCA. Y un día así jugando dije, voy a ver si pega el chicle para poder manejar uno. Y sí, aquí estoy. Tengo un papá hermoso que toda su vida se dedicó al autobús foráneo, 35 años, y desde entonces yo he querido manejar un autobús porque me iba con él. Mi papá siempre manejó camiones de mudanzas. Le pedí que me echara la mano y que quería ser tan fregona como él. Para mí fue un reto. Se decía que solamente era un trabajo para hombres y que hemos demostrado poco a poco que las mujeres podemos ir logrando ese espacio. No tiene exclusividad ni género. La capacitación consta de 15 días de teoría en prácticas dentro del patio y ya después salimos a corredor. Cómo debes acoplar, cuáles son tus reglamentos. Tienes que tener cuidado con las células que traemos, el riesgo que traes. Y tan solo la prueba de manejo, pues es estaba muy nerviosa, pero dices, sí puedo, ¿no? Hubo un día en que salimos a corredor, yo solita, ya la última semana, donde pedí la oportunidad, donde yo me equivoqué en una ruta, hubo una llamada de atención y en ese momento quería tirar la toalla, como le dicen, y decir, ¿sabes qué? No, esto no es lo mío. Simplemente respiré profundo y dije, yo puedo. Y lo hice. De la certificación ya la tengo. Pues de qué significa para mí, que sí lo logré. A veces no nos atrevemos a hacer más de lo que somos capaces. Creemos que no somos capaces de hacer más, pero siempre se puede. Somos motivos para que otras mujeres puedan ingresar. Hay gente que se admira, te felicitan, que le eches ganas, te desean lo mejor. Pero el hecho de que se suba cualquier persona a la unidad y te digan, qué bonito manejas, que Dios te bendiga, nunca había visto una mujer y cosas así con signos de exclamación, te hacen sentir muy bien y te dan motivos para que pues sigas adelante. Yo tengo 3 motivos muy importantes que son mis hijos. Mis motivaciones son mis hijos, mis nietos, entonces pues por ellos estoy aquí. Si les gusta manejar, les gustan los riesgos y les gusta la adrenalina, adelante. No te quedes con las ganas. Que no se limiten, que somos capaces de muchas cosas, que si yo puedo, tú puedes. Mi nombre es Rosa María Juárez Galloso. Tengo la edad de 49 años. Desde que vi el Metrobús a mí me llamó la atención. Las unidades grandes me gustan. Hola, mi nombre es Miriam Muñoz Aguila, tengo 45 años. Soy operadora de Metrobús de línea 4. Hola, soy María Concepción.